La maternidad se asume como un tema inherente solo a las mujeres, pero como toda construcción social tiene diferentes significados, no solo como un elemento de consumo, la maternidad como algo sagrado en los discursos predominantes o la maternidad en otros contextos son experiencias individuales que requieren de un análisis más profundo y de pensarse más allá de lo obvio. También los contextos socioeconómicos, culturales y políticos se insertan en el constructo que hay sobre la maternidad. Pensemos, por ejemplo, en la relación entre el trabajo, la maternidad, las políticas públicas, la política de cuidado, la carga doméstica, las dobles o hasta triples jornadas laborales que viven cientos de mujeres son aspectos que siguen pendientes en la agenda pública. Y de eso vamos a hablar hoy con la doctora Silvia López Estrada. Es investigadora y profesora del COLEF Tijuana y especialista en temas de género, familia y trabajo. Yo soy Flor Arballo y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa del Colegio de la Frontera Norte. Acompáñenme. Silvia, vamos a hablar hoy del tema de la maternidad. Y bueno, lo que me gustaría saber de entrada es en el contexto de la cultura mexicana, ¿cuáles son algunos de los significados que tiene la maternidad o esta idea de la maternidad? Sí, bueno, la maternidad es un constructo social, si partimos, ¿no?, de este ideal normativo que asigna a las mujeres la responsabilidad primaria del cuidado de los hijos y la familia, y que está pues ligada a la biología, ¿no?, al hecho de la capacidad reproductiva de las mujeres. Pero bueno, como pues sabemos que las experiencias de maternidad, de maternar son diversas y que no necesariamente esta capacidad de reproducirnos biológicamente pues define como nuestras experiencias de la maternidad, sino esto es algo social. Las mujeres tenemos distintas maneras de maternar y bueno, incluso pues también tenemos que tomar en cuenta que hay mujeres que no desean ser madres, ¿no? Y esto pues también debe de ser una elección. Pero bien, tenemos este ideal normativo que sigue siendo que sigue prevaleciendo en la mente pues de muchas ciudadanas y ciudadanos comunes y sobre todo de funcionarios que deciden las políticas públicas, y esto pues tiene consecuencias para las mujeres en varios sentidos. Pero bueno, volviendo a la cuestión de los significados, a pesar de esta idea prevaleciente de la maternidad como de las tareas de cuidado que son una obligación primaria de las mujeres, tenemos una diversidad de prácticas que están asociadas a la clase social, a la edad, por ejemplo, al trabajo de manera muy importante. Esto ha cambiado pues después de la Segunda Guerra Mundial, con la salida masiva de las mujeres a los mercados de trabajo. La participación política de las mujeres también han dejado, digamos, le han restado, centralidad a la maternidad como parte de la identidad femenina. Entonces, no sé si pensamos, por ejemplo, en el trabajo, que me parece que ahora es una parte muy importante de la identidad femenina, podemos ver que los significados de la maternidad son distintos en mujeres que tienen un alto compromiso con el trabajo, por ejemplo, en tanto que las mujeres que están más orientadas a la domesticidad pues tendrán un significado de la maternidad distinto, será un proyecto más central en sus vidas. Y estas diferencias se pueden observar también pues el trabajo, digamos,
también asociado con la clase social, de tal forma que aquellas mujeres que tienen mayor participación económica, que son más educadas, digamos, tendrán otros elementos que definen su identidad, que van más allá de la maternidad, en tanto que se esperaría pues que las mujeres que de los sectores populares, por ejemplo, así lo han mostrado algunos estudios, estarían más orientadas a su rol materno, ¿no? En esta definición ideal, ¿no? de la principal actividad de las mujeres. Sin embargo, es importante decir que estos significados de la maternidad pues también tienen que ver, o sea, estas experiencias de maternar están ligadas a las condiciones en que ejerces este rol, ¿no? La maternidad es un rol, pues también es parte de la identidad femenina y en el sentido de que si tú tienes apoyo para realizar estas tareas de crianza, pues, o no lo tienes, entonces esto hará diferente la experiencia. Uh-huh. Bueno, en ese sentido vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar a platicar del contexto del tema de las políticas públicas que bien mencionaste, y también un poco más adelante vamos a hablar de este punto que es súper importante de la corresponsabilidad, no solo de hombres y mujeres, pero también del Estado. Estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos. Hola, bienvenidos de regreso. Seguimos aquí en Diálogos desde la Frontera. Estamos con la doctora Silvia López, profesora investigadora del Departamento de Estudios de Población aquí en el COLEF Tijuana, y estamos hablando de la maternidad y sus diferentes significados, las políticas públicas y todo lo que tiene que ver con estos otros matices que tiene la maternidad más allá de los lugares comunes en donde lo ubican como un ideal de la mujer y lo han romantizado en términos generales. Entonces, Silvia, ¿me querías decir algo más sobre los significados? Sí, bueno, hace un momento hablaba de los significados o sea, las mujeres trabajadoras, pero podemos encontrar muchos otros ejemplos. Uh-huh. Por ejemplo, también el caso de las madres adolescentes, como pueden tener una idea de la maternidad, quizá un deseo de ser madres, pero esto cambia cuando de pronto son madres inesperadamente a los 16 años y esta puede ser una experiencia difícil, pero que también se resignifica a través del tiempo. Que en términos generales, pues estas lecturas de los significados de la maternidad tienen que hacerse en contexto histórico y social. Y estas jóvenes adolescentes pueden tener diversos significados de la maternidad que cambian a través del tiempo en la medida en que reciben apoyo, claro, ¿no? para la crianza de sus hijos, en la medida en que hay un significado muy centrado en el amor de los hijos y en el bienestar de los hijos, o también en la medida en que logran redireccionar sus trayectos personales hacia la educación, la profesión, es decir, al desarrollo personal. Entonces, algo que en un momento podría ser visto como un error, algo que no querías que sucediera, pues después va tomando un significado diferente, y así podemos encontrar
distintas experiencias y una pluralidad de significados dependiendo de cierto grupo social. Por ejemplo, también hay que ver cuáles son los significados de la maternidad en las parejas gay, ya sea, o sea, también cambia, o la maternidad a distancia, ¿no? En estas mujeres que migran, o también en el caso de las nuevas tecnologías reproductivas que ayudan a muchas mujeres a ser madres, ¿no? Entonces me parece que también estos son elementos que resignifican la maternidad más allá de este ideal normativo. Que ahí estaría un poco el tema al que vamos a hablar de las políticas públicas, en el que pues son tan diversas las experiencias de la maternidad. Claro. Que también cómo se orientan las políticas públicas en ese sentido, o sea, para poder diseñar, implementar leyes o políticas públicas que abonen a complementar el trabajo del maternaje, pero desde el Estado, desde la corresponsabilidad. No sé si nos puedas hablar de este tema. Sí, claro, bueno, hay que tener en cuenta, o sea, así como las mujeres tenemos significados de la maternidad, bueno, la maternidad existe también en los discursos, ¿sí? En los discursos oficiales, y que se reflejan pues en los programas y políticas, y estos discursos son muy importantes porque eso es lo que va a direccionar las estrategias y las políticas que se ofrecen para apoyar a las mujeres en la crianza de los hijos, pero que desde mi punto de vista, o sea, deben de estar direccionadas hacia apoyar como has dicho, la corresponsabilidad de los cuidados entre hombres y mujeres. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en las políticas de nuestro país, sobre todo en relación a las políticas de cuidado infantil, es que aquí se define, digamos, no hay una definición como tal de la maternidad, pero se advierte pues el tono familista de las políticas, y donde las mujeres siguen siendo las responsables primarias del cuidado de los hijos. Esto a pesar de que tenemos pues una legislación, por ejemplo, la ley de igualdad, en donde se establecen una normativa precisamente para promover la corresponsabilidad de los cuidados entre hombres y mujeres. Pero digamos, en términos prácticos, en la implementación de las políticas, me parece que esto pues todavía no sucede, en el sentido de que, bueno, las mujeres siguen siendo las responsables primarias del cuidado, entonces las políticas pues van dirigidas entonces hacia las mujeres, ¿no? Y lo que hay que decir es que en términos más amplios, pues esta no es solamente una responsabilidad de las mujeres o de las familias, sino que también es una responsabilidad del Estado. Entonces, lo que podemos ver en las políticas públicas es, por ejemplo, la política laboral. Aquí vemos que las licencias de maternidad, pues, o sea, obvio, están dirigidas hacia las mujeres, aunque ahora la reforma laboral ha incluido ahí algunas licencias para los padres, pero que no son, digamos, equiparables. Te voy a tener un segundito porque este tema me interesa mucho, sobre todo para que también abundemos más sobre el tema de la corresponsabilidad, pero también el papel del Estado. Entonces vamos a hacer otro corte, no se vayan, regresamos con la doctora Silvia López en Diálogos desde la Frontera. Hola, regresamos a Diálogos desde la Frontera, estamos hablando de la maternidad con la doctora Silvia López.
Nos quedamos en el tema de política pública. La maternidad, ¿dónde está ubicada? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Y hacia dónde deberíamos avanzar? Bueno, como te decía, me parece que en las políticas públicas tienen este tinte maternalista, ¿no? De atribuir a las mujeres la responsabilidad primaria del cuidado. Y las políticas que hay en México de provisión de servicios de cuidado infantil, pues contamos con un esquema que está segmentado, ¿no? Hay provisión de servicios de cuidado infantil por parte del IMSS, al que tienen acceso pues las mujeres que tienen un empleo formal, pero hay otros grandes grupos de población que no tienen esta opción. Bueno, además está también el ISSSTE, que tiene una cobertura mínima, están las guarderías del DIF y en este tema de las políticas focales se ha avanzado para dar cobertura de guarderías, servicio público de guarderías, pues a grandes sectores de la población, ¿no? Que no tienen acceso a estos servicios a través del Programa Nacional de Estancias y Guarderías Infantiles, que bueno, desde mi punto de vista, aunque quizá en su diseño el programa tenga presente esta idea de la igualdad de género, pues el programa está dirigido a mujeres trabajadoras o que estén buscando trabajo, y muy interesante también a padres solos, ¿sí? Entonces, aquí la idea es promover, es facilitar la entrada de las mujeres a los mercados de trabajo. O sea, no está como presente esta idea de que vamos a promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, o vamos a promover la mayor autonomía de las mujeres, aunque en la práctica eso pudiera suceder, ¿no? Pero finalmente, me parece que el fin último de la política sería como facilitar a las mujeres el ingreso a los mercados de trabajo a través de esta provisión pública de servicios de cuidado, para incrementar el ingreso de las familias y aliviar la pobreza, ¿sí? Okay. O sea, no es como te decía, pues para propiciar una mayor corresponsabilidad de los cuidados entre hombres y mujeres. Y luego está esta cuestión de los hombres solos, ¿no? Que de pronto el Estado dice, bueno, vamos a apoyar a los hombres solos que no tienen pareja, pero no se piensa en los hombres, pues, o sea, que sí tienen una pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que, o sea, son entonces las mujeres las que van a resolver esta cuestión del cuidado, ¿no? Entonces, digamos, ese es el tipo de política, es la visión que hay. En términos de, como dices, o sea, sí te ayudamos a que ingreses al mercado laboral, pero así también vas a entrar en este tema del trabajo no en realidad, la doble jornada, en realidad sigue sin haber algo integral. Así es, en realidad las mujeres siguen haciéndose cargo de esta doble jornada, y me parece que lo que ha prevalecido en el discurso es la idea de la conciliación laboral, ¿no? Y que somos las mujeres las que tenemos que conciliar. Y pues más recientemente ha cambiado este discurso, ¿no? Por ejemplo, en la Ley de Igualdad se habla de la corresponsabilidad de los cuidados, pero me parece que en la práctica pues hemos avanzado poco en esto. Por ejemplo, en el servicio, en la administración pública de algunos estados, o sea, que cuentan con provisión de servicio de guardería, los hombres no tienen acceso a las guarderías, ¿no? También se trata, o sea, de un servicio, un apoyo para las mujeres. Son ellas las que tienen que conciliar. Entonces, estas son las cosas que
que se tienen que cambiar, ¿no? Tener políticas que promuevan esta responsabilidad compartida de los cuidados de los hijos y de otras personas en la familia, ¿no? Pero además se trata no solamente de una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, sino, o sea, de las familias y la sociedad y el Estado, donde el Estado debe de tener pues una participación importante, porque no recuerdo bien cuáles son las estadísticas, pero todavía una proporción importante de niños pequeños pues son cuidados en las familias o si requieren apoyo para esto, pues acuden al mercado. O sea, todavía somos como un sistema que está más orientado al mercado en la provisión de servicios de cuidado infantil, a reserva de esta política, ¿no?, de las guarderías infantiles de Sedesol, que es una política focal, o sea, no se trata de una política universal. Sí, no tienen acceso todas las personas, o sea, todas las mujeres, porque también siento que hay como, ya en términos prácticos cotidianos se asume que las mujeres tenemos quien nos apoye en esto de los cuidados. O sea, porque también piensan las mujeres solas, que tienen que trabajar fuera de su casa. Así es, y en estos casos, bueno, también es importante las redes sociales, ¿no? Las mujeres cuando no tienen para pagar un servicio de cuidado, pues acuden a las redes sociales o le pagan a la vecina, pero es una cuestión como más simbólica de acuerdo a sus recursos. Sí, yo creo que existen distintas estrategias a las que acuden las mujeres para resolver la cuestión de los cuidados en general, ¿no? Y bueno, en este caso también del cuidado infantil, pero sigue siendo como pues una cuestión de las mujeres, ¿no? O sea, esta es, me parece que la visión que predomina desde las políticas públicas. Entonces, esta forma de presentar el problema es, en primer lugar, lo que hay que cambiar, ¿no? Que este no es un problema solo de las mujeres, que es un problema social, ¿sí? Y que en este sentido debemos de contar con políticas solidarias entre los géneros, las generaciones, y con políticas pues incluyentes, y con pensar en esta idea más amplia de la organización social de los cuidados, donde los distintos actores sociales, las familias, el mercado y el Estado participen de una manera más equilibrada, claro, en este asunto, ¿no?, que es una cuestión social. Pues aún hay mucho trabajo por hacer, creo, desde la academia, desde las políticas públicas, desde las mismas individuos, ¿no? O sea, las personas también, como dices tú, cambiar el discurso con el que nos referimos a la maternidad. Pues muchísimas gracias, Silvia, gracias por compartir con nosotros estas ideas sobre la maternidad y bueno, esperemos que siga avanzando el tema. Espero que así sea. Muchas gracias a ti, Flor. No, bueno, y muchas gracias a ustedes. Esto fue Diálogos desde la Frontera. Es un programa del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Nos vemos muy pronto.